¿Qué tan aterrador podría ser un viaje en el que cada paso te acerca más a la muerte y al sufrimiento? En los siglos pasados, millones de africanos fueron capturados, encadenados y embarcados en barcos negreros con destino a América. En condiciones inhumanas, enfrentaron hambre, enfermedades y castigos brutales mientras cruzaban el Océano Atlántico. Para muchos, la muerte parecía una opción más misericordiosa que la vida que les esperaba. Acompáñanos en este recorrido por la oscura historia de los barcos negreros, donde el sufrimiento, la desesperación y la lucha por la supervivencia marcaron el destino de millones de personas. El viaje de los africanos hacia la esclavitud comenzaba mucho antes de abordar los barcos negreros. Eran capturados en sus propias tierras, muchas veces por otros africanos que colaboraban con los traficantes europeos. Los prisioneros de guerra, los acusados de crímenes o simplemente las víctimas del comercio humano eran encadenados y llevados a la fuerza hacia los puertos. La escena era aterradora. Mujeres, hombres y niños eran arrancados de sus aldeas, separados de sus familias y obligados a marchar kilómetros hasta los puntos de embarque. Muchos morían en el camino debido al agotamiento, el hambre o las enfermedades, y aquellos que intentaban resistirse eran brutalmente golpeados o asesinados frente a los demás para servir como advertencia. Los cautivos no sabían qué les esperaba. Algunos creían que serían sacrificados, otros imaginaban que serían devorados por los extranjeros de piel clara. El miedo y la desesperación eran visibles en sus ojos mientras se acercaban a las enormes fortalezas europeas situadas a lo largo de la costa africana. Estas fortalezas eran verdaderas prisiones temporales, donde los cautivos esperaban, a veces durante semanas o meses, hasta ser embarcados. En estas fortalezas, la humillación continuaba. Los europeos los examinaban como si fueran mercancías, evaluando su fuerza física, sus dientes y su resistencia. Los más débiles eran descartados o asesinados, pues no representaban un buen negocio. Era el inicio de un viaje sin retorno, marcado por el sufrimiento y la deshumanización. Cuando finalmente llegaba el momento del embarque, los gritos y el llanto se mezclaban con el sonido de las olas. Empujados dentro de los barcos, los cautivos comenzaban a entender que aquello era solo el inicio de una pesadilla que muchos no sobrevivirían para contar. Para los cautivos africanos, la llegada al puerto era un momento de terror absoluto. Ante sus ojos se alzaban enormes barcos con velas imponentes, estructuras desconocidas que parecían monstruos listos para devorarlos. Muchos jamás habían visto el mar, y la idea de abordar esas embarcaciones aumentaba su angustia. Los traficantes europeos organizaban el embarque con precisión cruel. Uno a uno, los cautivos eran empujados hacia el interior del barco, encadenados de pies y manos para evitar cualquier intento de fuga. Algunos gritaban y se resistían desesperadamente, pero la respuesta de los capataces era brutal. Golpes, latigazos y amenazas constantes. El hacinamiento comenzaba desde ese momento. Decenas de personas eran obligadas a entrar por pasillos estrechos que los conducían al interior de la embarcación, donde el aire se volvía pesado y nauseabundo. Los gritos de los que ya estaban dentro se mezclaban con el llanto de los recién llegados, creando un ambiente de terror y desesperación. Para los traficantes de esclavos, el tiempo era dinero. No había espacio para la compasión ni para la espera. Los cuerpos eran empujados sin miramientos, amontonados en la bodega del barco como si fueran simples mercancías. Desde ese instante, los africanos entendían que su destino estaba sellado. El océano frente a ellos representaba un viaje sin retorno, y la vida que habían conocido hasta ese día quedaba atrás para siempre. El interior del barco negrero era un infierno en vida. Los cautivos eran apiñados en la bodega, encadenados unos a otros con tan poco espacio que apenas podían moverse.
El aire era espeso, cargado de sudor, sangre y desesperación. Sin ventilación, el calor se volvía insoportable y la falta de higiene transformaba el lugar en un caldo de cultivo para enfermedades mortales. El hedor era insoportable. Los cautivos no tenían acceso a letrinas, por lo que debían hacer sus necesidades en el mismo lugar donde dormían. La disentería y otras infecciones se propagaban rápidamente, debilitando aún más a aquellos que ya llegaban al barco exhaustos y hambrientos. El hambre y la sed eran constantes. Se les daba comida una vez al día, un alimento insípido y escaso que apenas los mantenía con vida. El agua era racionada y muchos morían deshidratados antes de llegar a su destino. Aquellos que enfermaban o quedaban demasiado débiles eran considerados una carga inútil. Para los traficantes solo representaban pérdidas económicas, por lo que no dudaban en arrojarlos al mar sin el menor remordimiento. Las noches eran aún más aterradoras. La oscuridad de la bodega amplificaba los sonidos de la miseria, llantos, quejidos de dolor y el sonido de las cadenas al moverse. El tiempo parecía detenerse, convirtiendo cada minuto en una tortura interminable. Era solo el inicio del viaje, y para muchos la muerte parecía una opción más misericordiosa que seguir viviendo en esas condiciones. Cada día, a bordo del barco negrero, era una batalla contra la muerte. La alimentación era mínima y miserable, una ración de pan duro, frijoles o carne salada que apenas les permitía mantenerse con vida. El agua escaseaba y muchos morían de sed bajo el calor sofocante del interior del barco. Sin embargo, no todos aceptaban alimentarse. Algunos esclavizados, impulsados por la desesperación o la resistencia, se negaban a comer, esperando encontrar la muerte en lugar de un destino peor. Pero los traficantes no permitían que murieran de hambre fácilmente. Quienes se negaban a comer eran brutalmente azotados, hasta que aceptaban la comida a la fuerza. Para los casos más extremos, se utilizaban instrumentos de tortura diseñados para abrirles la boca y obligarlos a ingerir el alimento. Las enfermedades se propagaban como un incendio en la bodega del barco. La disentería era la más común, dejando a los cautivos débiles y deshidratados. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, hacía que sus encías sangraran y sus dientes se cayeran. También había brotes de viruela, sarampión y malaria, y sin atención médica, la mayoría de los enfermos morían en cuestión de días. El ambiente en la bodega era insostenible. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y los sobrevivientes no tenían más opción que convivir con los cadáveres de sus compañeros, pues los traficantes no siempre se apresuraban a deshacerse de los cuerpos. En algunas ocasiones, los vivos permanecían encadenados a los muertos hasta que la tripulación se molestaba en arrojarlos al mar. Para los cautivos, la única certeza era que el sufrimiento no tenía fin. Cada amanecer traía consigo más muertes, más dolor y más desesperación. Los traficantes de esclavos no mostraban compasión por los cautivos. Para ellos, los africanos no eran más que mercancía, y cualquier intento de resistencia era castigado con extrema crueldad. Los azotes con látigos de cuero eran comunes, y los esclavizados, que intentaban escapar o se negaban a obedecer las órdenes, eran golpeados hasta quedar inconscientes o incluso hasta la muerte. Las mujeres sufrían aún más. Mientras que los hombres eran constantemente golpeados y humillados, muchas mujeres y niñas eran víctimas de abusos sexuales por parte de la tripulación. En algunos barcos, el capitán dormía con varias mujeres en su camarote, tomándolas a la fuerza como si fueran de su propiedad. Para ellas, la travesía era un tormento aún más aterrador. Los castigos eran ejemplares. Si alguien era sorprendido conspirando o negándose a seguir las órdenes, era torturado delante de los demás como advertencia. Los métodos variaban,
desde colgarlos de los brazos durante horas hasta sumergirlos en el agua con sogas hasta que casi se ahogaban. Pero el castigo más aterrador era la muerte lenta. En algunos casos, los capitanes decidían ejecutar a los esclavizados como una forma de imponer disciplina. Eran lanzados al mar con pesadas cadenas en los tobillos, donde se hundían sin posibilidad de sobrevivir. Otras veces simplemente eran abandonados en la bodega, sin comida ni agua, esperando su inevitable final. Para los cautivos, la tripulación no era solo su captora, sino sus verdugos. Cualquier movimiento en falso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y la única opción que tenían era la obediencia absoluta o la desesperación total. Para muchos cautivos, la muerte era preferible a seguir viviendo en aquellas condiciones inhumanas. El sufrimiento físico y psicológico los llevaba al límite, y algunos veían el suicidio como la única forma de escapar de su destino. Uno de los métodos más comunes era negarse a comer, esperando morir de inanición. Sin embargo, los traficantes de esclavos no permitían que esto ocurriera fácilmente. Aquellos que intentaban dejarse morir eran azotados brutalmente o forzados a alimentarse con dispositivos que les abrían la boca para obligarlos a tragar. Otros intentaban envenenarse ingiriendo hierbas que habían traído consigo desde África, creyendo que así podrían evitar el sufrimiento. Pero el método más desesperado y dramático era arrojarse al mar. Cuando los barcos estaban cerca de la costa o cuando los cautivos eran llevados a cubierta para ser ejercitados, algunos reunían la poca fuerza que les quedaba y se lanzaban al agua, esperando encontrar la libertad en las profundidades del océano. Los traficantes, preocupados por perder su mercancía, habían ideado medidas para evitar estas fugas. Muchos barcos estaban equipados con redes en los costados para atrapar a quienes intentaran saltar. Además, pequeños botes de la tripulación eran enviados a recoger a aquellos que lograban caer al agua, solo para devolverlos al barco y castigarlos severamente. Para los captores, cada esclavo perdido significaba una pérdida de dinero. No importaban los gritos de dolor ni las súplicas. Lo único que importaba era que la mayor cantidad de cautivos llegara viva a su destino final, sin importar cuánto sufrimiento tuvieran que soportar en el camino. Después de semanas o incluso meses de sufrimiento en alta mar, los barcos negreros finalmente llegaban a su destino en América. Para los cautivos sobrevivientes, el horror no terminaba con el fin de la travesía. Al contrario, apenas comenzaba una nueva fase de su tormento. Cuando el barco atracaba en el puerto, los cautivos eran llevados a cubierta para su preparación. Muchos llegaban en un estado deplorable, desnutridos, enfermos y cubiertos de llagas, por lo que los traficantes los limpiaban, les aplicaban aceites para dar la apariencia de estar más saludables y en algunos casos les cubrían las heridas con alquitrán para ocultar los signos de enfermedad o abuso. El mercado de esclavos era un espectáculo de humillación y crueldad. Los cautivos eran exhibidos como mercancía frente a compradores ansiosos. Los hacendados y comerciantes los revisaban minuciosamente, palpaban sus músculos, les abrían la boca para inspeccionar sus dientes y hacían preguntas sobre su fortaleza y edad, como si estuvieran eligiendo ganado. Las familias que habían logrado permanecer juntas durante la travesía eran separadas sin piedad. Padres, hijos y esposos eran vendidos a distintos dueños sin la menor consideración por sus lazos afectivos. Los llantos y súplicas no significaban nada para los comerciantes de esclavos, cuyo único objetivo era obtener el mejor precio por cada persona vendida. Para los africanos que sobrevivieron a la travesía, la llegada a América no significaba libertad ni descanso. Era el inicio de una nueva pesadilla, una vida de trabajo forzado, abusos constantes y la lucha diaria por conservar lo poco que les quedaba de dignidad y esperanza.
El comercio de esclavos fue una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Durante siglos, millones de africanos fueron arrancados de sus tierras, separados de sus familias y sometidos a un sufrimiento inimaginable en los barcos negreros. La travesía por el Atlántico era solo el comienzo de una vida de explotación, violencia y deshumanización. Sin embargo, a pesar del horror y la crueldad, la resistencia de los esclavizados nunca se extinguió. Muchos lucharon, escaparon y dejaron su legado en las culturas de los países donde fueron forzados a trabajar. Su historia no debe ser olvidada, pues recordar su sufrimiento es fundamental para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.